Hola, buenos días. Bueno, tras esta breve pausa vamos a comenzar esta cuarta sesión de ponencias y la va a abrir Isabel López García. Muy bien, bueno, muy buenos días a todos. Para situarnos en el tema que les traigo debemos evocar o debemos imaginar las circunstancias que rodearon y sobre todo que se derivaron de las excavaciones de los arqueólogos franceses, que ustedes conocerán, Arthur Engel y Pierre Paris, en los albores del siglo XX, en el municipio de Osuna, antigua colonia de Uso. Allí recuperan ellos en esa fecha, fruto de estas actividades, como les digo, en la campaña entre 1903 y 1904, un importante lote de relieves funerarios tardorrepublicanos que se exponen en parte en este museo. Ello va a desencadenar una ferviente actividad arqueológica, sobre todo concentrada en la confluencia que ven ustedes en la pantalla de los principales ejes viarios de la antigua colonia romana, y es justamente allí donde se localiza y donde ya existían en esos momentos pues, testimonios y huellas de un posible edificio escénico del teatro, el teatro romano, así como otras referencias que nos conducen a pensar que estamos en el espacio del fórum o de la plaza forense. En este panorama empieza también a destacar o a tomar protagonismo un pequeño propietario agrícola, Antonio Gutiérrez Martín, nacido en 1878, quien pudo tener algún tipo de vínculo gentilicio familiar con Antonio Gutiérrez Caballos, como lo pudiera acreditar su propio nombre, y no solo esto, sino el hecho de que residiera, que su domicilio estuviese situado en la calle Rodríguez Marín, hoy calle Antequera, en el número 137 en concreto, y era propiedad, como digo, de este segundo, Antonio Gutiérrez Caballos, que a su vez pues es uno de los mayores contribuyentes del municipio, uno de estos grandes señores propietarios con importantes bienes, tiene derecho al sufragio y es profesionalmente una persona dedicada a la medición de grano y a las tareas de corredor, una profesión también muy vinculada en los momentos finales del siglo XIX, sobre todo de principios del siglo XX, con esta intencionalidad del coleccionismo arqueológico y sobre todo de la recuperación arqueológica sin una metodología científica. Es así cuando en 1903 esta actividad, como les decía al principio, dirigida a recuperar antigüedades, se acrecienta, y este joven Antonio Gutiérrez Martín, que cuenta entonces con 25 años, tiene ya un hijo, que va a destacar también, que va a jugar un papel muy importante, sobre todo en la segunda fase de esta historia que les voy a contar, es cuando, como les digo, él adquiere un solar, un terreno situado en un lugar totalmente estratégico, en el camino de la Farfana, que, como les digo, es el eje neurálgico fundamental de la colonia romana, y lo adquiere en marzo de 1903, abonando previamente, simplemente como curiosidad, como según aparece en el acta notarial, 1.083 pesetas Emilio Arce Romera. Sin embargo, este terreno, adyacente al Teatro Romano, después pasaría a la familia de Manuel Cruz Romero y sus herederos actuales propietarios. Con esta voluntad, nuestro protagonista, junto a Gutiérrez Caballo, este gran propietario de Osuna, y Carlos Álvarez de Perea y Valcárcel, deciden vaciar un pozo adyacente a una construcción hidráulica vinculado al edificio escénico y emplazado en el sector suroeste de la cavia del mismo, procediendo a su limpieza entre junio de 1903 y finalizando en septiembre de ese mismo año, fecha en la que debieron abandonar sus oficios por el afloramiento de agua continua, pero habiendo llegado a descender casi a 50 metros de profundidad, y de lo que tenemos noticia expresa debido a las descripciones del semanal local de Osuna, El Paleto, y también pues, al diario de excavaciones de los franceses que están excavando de modo coetáneo, si bien en otro sector del municipio. Interesa también saber que Gutiérrez Martín debió entrar en contacto con un hispanista conocido por todos nosotros, como es Jorge Bonsor, que debió tomar muestras fotográficas de la colección escultórica que va a reunir fruto de este vaciado y de esa limpieza de ese pozo en el sector del teatro. No sabemos si en el domicilio que tenía en Osuna o bien en una hacienda de descanso estival, en la zona de Pago Dulce, que se sitúa en las afueras de Osuna y que era precisamente un área pues, habitual para, como le decía, para el sosiego en verano de la burguesía local. Un año después,
Nuestro hombre llega a ser regidor de Osuna en 1904 y tercer teniente de alcalde en 1924, así como regidor interino, concejal de la Comisión de Hacienda y Presupuestos y vocal de la Comisión Permanente de Obras Públicas y de la de Instrucción del Consistorio, pero de modo intermitente durante este lapso de tiempo. Fallecido en 1933 a los 55 años de edad en Osuna, donde está enterrado en el cementerio de la Inmaculada Concepción, parte de este legado escultórico que había fotografiado Jorge Bonsor recayó en su primogénito, que antes citaba, Antonio Gutiérrez Praderes, y va a ser Antonio Gutiérrez Praderes, un personaje muy notorio en la vida pública y sobre todo política de esta localidad, desempeñando las tareas o las obligaciones de alcalde entre 1943 y 1944. Una vez que finaliza su actividad política, se traslada a Murcia junto a su familia, ahí encuentra la muerte en los años 70 y lega este valioso palimpsesto a sus dos hijas, a sus herederas, quienes lo conservan en sendas colecciones privadas. El elenco escultórico, fruto de estos trabajos, había sido ya estudiado por algunos arqueólogos del panorama español, como por ejemplo los doctores Ruiz Cecilia y el profesor Beltrán Forte, gracias al cotejo de las crónicas del semanal local con la serie de fotografías de Jorge Bonsor, pero el paradero era a todas luces desconocido. Sin embargo, su redescubrimiento hace apenas un año, debido a circunstancias muy fortuitas, pero también muy afortunadas y también motivadas por el impulso del profesor Noguera Celtrán, nos ha permitido tener en el momento presente constancia real de la pervivencia de este elenco en la ciudad de Murcia. Sobresale de todo el repertorio, y haré una panorámica muy sucinta, sobresale la testa femenina de semblante ideal y casco ático, tal vez una imagen de Virtus o de Roma, tributaria del tipo amazónico que tuvo una gran acogida en Hispania, tal como lo conocemos, por ejemplo, por otros testimonios como la Dea Roma del Foro de Itálica, de época tardo-adrianea, o la Céfala del Teatro de Segóbriga. Adscrita a esta pieza o a una estatua imperial toracata debieron pertenecer los siguientes fragmentos de indumentaria romana, de lo que conservamos el sector inferior de la misma, las 5 launas, así como la pierna izquierda con un delicado trabajo anatómico. La parte anterior presenta el muleus con la común cabeza de felino y su garra. Sus confrontos se hallan en la escultura segmentada de Sexi, del Foro de Sexi, en Almuñécar, y en ejemplares de Baena o de Itálica, como la propia Diana, que ustedes conocerán. A otra escultura pudo pertenecer el pie derecho calzado con cáliga, que remata su empeine con el motivo de una palmeta, e igualmente contamos también con un pie desnudo de mayor tamaño que el natural, donde el escultor ha prestado especial atención al trabajo anatómico, por ejemplo, de las falanges y del maleolo izquierdo. Tal vez perteneció a una estatua o la pierna de una estatua desmembrada de un personaje idealizado. De características formales semejantes es la cabeza escultórica masculina, excepcionalmente importante tanto por su tamaño colosal y también por el soporte sobre el que está labrada, un mármol de altísima calidad, muy probablemente de origen griego, donde se nos representa, donde se nos muestra un personaje de rostro juvenil, con expresión grave, con una horquilla muy abierta de mechones sobre la frente, conociendo y pudiendo encontrar prototipos en representaciones de príncipe Julio Claudio, de la familia imperial, de la Domus Augusta, por ejemplo, en Herrera o en Itálica, en la propia provincia de Sevilla. Un interés ambivalente reside en la representación de un pie femenino izquierdo con inscripción, calzado con una sandalia de tiras trenzadas que confluyen en un motivo de hojas de hiedra, donde su originalidad estriba en el titulus epigráfico con el concepto, el nombre baliar. En la escritura capitalis quadrata, su correcta lectura nos debe conducir a pensar o a considerar que estamos ante el cognomen baliaricus, alusivo a la procedencia del escultor y un hecho excepcional, bastante excepcional en la estatuaria de este momento.
Por último, cierra el conjunto la pata leonina en estado totalmente fragmentario de la peana de una mesa délfica o de un monopodium de ambiente doméstico o de ambiente público, y que viene a cerrar este conjunto, como les digo, este elenco, hoy en día albergado en sendas colecciones privadas de la provincia de Murcia por estas circunstancias, si bien procede del entorno del teatro, de ese edificio escénico de la antigua colonia de Urso. Y como reflexión final o como conclusión, deberíamos considerar que estas imágenes muestran una lectura muy contenida de un programa oficial de época agustea o Julio Claudia, que debió erigirse para ser reconocido por la población local, fuese en el Teatro Romano o bien en algunos de los edificios públicos del Fórum, pero siempre con una nítida connotación política, ideológica, en clara alusión a la divinización de Roma y al mensaje político propagandístico diseñado por Augusto, pues para anclar, ¿no?, su propia dinastía. Este es el legado de Antonio Gutiérrez Martín, hasta ahora un arqueólogo totalmente desconocido, pero que van a tener ustedes la ocasión de descubrir, pues, en el inmediato volumen del Corpus Signorum. Muchas gracias por su atención.